Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros otra vez. Ya estamos ahora en un año civil nuevo, en 2026. Este es nuestro primer programa de este año y nos vamos a saludar como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aljad. Como cada semana voy a partillar mi ecran para contaros que estamos en el programa 253 del torno 20 y quiero invitar a nuestro querido amigo Zamir a que hemos de los javeles del día de hoy. Estamos en el Venido, programa. venido en Bueno, honor a Zamir. hola, Shalom, Shalom. ¿Me sentís bueno? Sí, te Sí, sentimos bueno. ahora muy bueno. Estamos en el programa 153 del 20 en torno. El encuentro en Vinien es el 11 de enero y es de Latino Comunidad. Tenemos de Balabaya a Rachel Amado Bornik y de Musafir al doctor Carlos Yebra López. El sujeto es Latino en Vivir en 2025. Aquí tenés las horas y puedes, pues, para más información sobre este encuentro y sobre otras actividades y saberes, puedes entrar por WhatsApp, escribir al número que tenés en el ecran o para recibir por mail podéis registraros en sfarad.com para boletín Sefarad o visitar la página de sfarad.com. Para ver los filmicos enregistrados, pasados, conferencias, música, documentarios y más, puedes entrar en youtube.com para sfarad. Para donos y colaboraciones que nos ayudan a cubrir los chicos costes que tiene llevar estos programas, puedes entrar en sfarad.com para encuentros, mismo que ninguno de nosotros no cobramos para. También puedes entrar y colaborar con nosotros en entrando en YouTube y dándome place, comentando, partajando y vos registrando en el canal. Bien, y ahora vamos a presentar el programa que tenemos hoy por la parte del Instituto Cervantes de Tel Aviv, empezando la lengua y cultura sefaradíes a elevos americanos en Granada. Muestra Balabaya, Esther Ruth y su musafira, la doctora Alicia Ramos González. Le damos a ellas dos la venida en Bonora. Buenas tardes a todos desde Jerusalén. Como todos los encuentros, es un grande placer para mí participar aquí, no solo como Balabaya. eh, Ahora vos quiero presentar a Alicia una cosica. Yo tengo tres gatesicas en la casa. Ahora que si ves en mi ecran gatesicas pasar, no es inteligencia artificial, es la realidad de mi casa. Ok. Bueno, Antes de esto, serán gaticicas que se besan el judío. sí, esta es la chica. Llegó a casa 2 semanas atrás y se llama Papa Ciega. A Ancena le metieron mis criaturecas. Sí. Todas tienen nombres en judío gracias al calendario de Aldo Sefi. Ahora que... eh, Bueno, después de esto, y antes que voy a hablar de Alicia y hablaremos con Alicia, quiero decir que los nuevos cursos de ladino que tenemos en el Instituto Cervantes de Tel Aviv los publicaremos en nuestras redes sociales y en los grupos que usan el ladino como los ladinadores, Shohagé Ladino en Israel y otros ande ladino comunidad y otros ande hablamos en la lengua. Y ahora con esto, que no quiero perder más tiempo y dejar la mayoría de todo a Alicia, vos quiero presentar a la doctora Alicia Ramos García, doctora en filología semítica eh, y actualmente labora como profesora en la Fundación IES Abroad Granada o IES Abroad Granada en la España. Además, ella es investigadora
y laboró como profesora en la Universidad de Granada durante 10 años. Su especialidad de investigación son los estudios de género y especialmente los estudios de la Shoah y el antisemitismo. Ella tuvo parte de su formación en instituciones como Yad Vashem, en la que yo tengo el grande placer y el honor de laborar en ella, el Memorial de la Shoah de París, la Casa de Ana Frank y el Museo del Holocausto en Buenos Aires, entre otras instituciones. Ella estuvo durante algunas épocas investigando afuera de la España y tiene más de 30 publicaciones especializadas en estos sujetos. Recibió una bursa de estudios de investigación, esto lo voy a decir en inglés, la Research Postdoctoral Fellowship en el Instituto Internacional de Investigación de Yad Vashem, donde tuvieron la grande honor de tener a Alicia como investigadora a lo manco por un tiempo y sus sujetos de investigación, además del sujeto general de la Shoah, son la literatura de la Shoah, la literatura judía moderna y contemporánea, la literatura femenina escrita en hebreo, en ladino y yiddish. Aquí nuestra musafera de hoy también habla yiddish y sabe bueno el yiddish, a la hora que un día para un futuro número de aquí Jerusalén nos puedes escribir sobre el contacto de estas dos lenguas. Además de esto, organizó conferencias, congresos, días de investigación, seminarios y exposiciones de la Shoah, más también en el campo de estudios de las mujeres. Dirigió proyectos de investigación, enseña como tesis y laboros de fin de grado, el BA, y fin de máster, el MA. Fue eleva durante 5 años. De aquí muestra la jefa de los encuentros de Al-Had, Liliana Benveniste, eh, y regularmente participa en el club, club de lectura de la Shoah, de meldadura de la Shoah, del Museo del Holocausto de Buenos Aires en la Argentina. Actualmente, y esto sí, en relación con el Cervantes, escapó de ser elevica del primo curso de formación de profesores de latino organizado por el Cervantes de Tel Aviv y que yo soy la coordinadora principal. Y es muy buena eleva, a la hora de esto no hay duda. Y con esto, Alicia, avante. Ay, buenas tardes Esther y Liliana y Samir, mi compañero, y buenas tardes a todos. Primero quiero reingraciarte, Esther. Te soy muy agradeciente por tu invitación para este primo encuentro de Al-Had del año 2026 y tus buenas palabras para mí. Y estoy muy contenta por estar aquí hoy, de que Liliana es mi maestra de ladino, así que las dos sois mis profesoras y espero hablar bueno y al cabo tener una buena calificación. Una cosa que no dije es que Alicia Ramos fue una de las ganadoras del concurso de literatura de Ladino Comunidad en el año 2024 y publicamos ahora en este número de aquí Jerusalén que escapó para el empecillo al cabo del año 2025 y su texto es uno de los textos que publicamos. Allora che ainda non lo mandò, agora puede meldarlo. Bueno, es un placer saber sobre mi laboro y especialmente sobre mi laboro con mis estudiantes en IES o IES en español y espero que vos va a agradar. A lo primero, cabe decir que IES son las iniciales del Instituto
para la educación internacional de estudiantes. Y esto es un grupamiento académico de más de 230 universidades estadounidenses que tiene su puesto en la ciudad de Chicago. Fundada en 1950, IES es una de las instituciones más veteranas en los Estados Unidos, de aquellas que procuran movilidad y estudios en el ajeno a estudiantes universitarios. IES es una organización HIRSIS, que quiere decir sin ganancia, con programas de estudio en el ajeno y prácticas profesionales, con casi 10.000 estudiantes cada año. La fundación ofrece más de 400 programas en casi 100 ciudades por el mundo, en la África, Asia, Australia, América del Sur y Europa. IES está presente en Inglaterra y 8 países de la Unión Europea, con 19 centros. En España hay centros en Madrid, Barcelona, Salamanca y Granada, mi ciudad. Y todas estas son ciudades con una grande e importante historia y tradición universitaria. Se empiezan 18 programas diferentes. A la fin, IES colabora con 500 instituciones académicas, colegios y universidades para que los elevos puedan completar, si así lo desean, nuestros programas con otros cursos de la universidad de la ciudad donde hacen su sojourno, su estadía. Ansina, que es una institución promotora de una educación académica y cultural significativa, donde se meten todos los esfuerzos por mejorar nuestro mundo y están muy engajados con la diversidad, la igualdad, la integración y la lucha contra el racismo. A lo largo de 75 años, IES ha sido dirigidor de llena confianza en la educación global. Cada año concede un gran carar de donos, de gratificaciones, y sus jóvenes elevos reflejan las vibrantes culturas con las cuales estamos engajados. ¿Quieres que? Merci, merci mucho, Alicia. No, 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 esto es mucho más de lo que yo topé en Google. Ahora que yo hice mis deberes para entender, bueno, Sí, cuál sí. es. Ok, no, merci mucho que nos explicaste cuál es a lo grande esta institución. Y en la tuya, en Granada, ¿nos puedes contar qué programas tenéis? Y en especial después, ¿cuál es el tuyo en el que laboras y qué cositas les ambesas a los eléficos? Sí. El centro de IES en Granada se fundó en el año 2005 y fin a hoy recibió más de 4.000 estudiantes. Actualmente tiene 2 programas de enseñanza, uno para el año académico y otro uno más corto para el en verano. Durante el año académico, de septiembre fin a mayo, nuestros elevos hacen una estadía en Granada de 4 meses y pueden escoger entre el programa de otoño y el programa de primavera. Nuestro programa de estudios se diferencia con otros programas de IES, España o de la lleno, de que su base es el enseñamiento de la lengua española, la importante herencia histórica y el grande patrimonio cultural de nuestra ciudad, y la coexistencia de las 3 religiones, de judíos, musulmanes y cristianos, y la fusión de culturas. Nuestra sede está establecida en el centro de la ciudad, al empecillo del famoso cuartier del Albaicín,
enfrente de la fortaleza de la Alhambra y vicina muy cerca, como 4 o 5 punticos, de la Aljama granadina, el cuartier antiguo donde moraban los judíos. Nuestro programa de estudios está compuesto por más de 20 cursos teóricos y prácticos y muchas actividades para los elevos. Nuestros elevos se besan el castellano en amillorando sus competencias en esta lengua, visto que tenemos, empezamos como 5 niveles de lengua y los elevos están afundados entre hablantes veros, hablantes nativos. Desparte del español, nuestros estudiantes pueden escoger entre muchas materias diferentes, como Lorca, Federico, el poeta Federico García Lorca, sociolingüística del español, historia del cinema en la España, España y la Unión Europea, democracia, género y multiculturalismo, arquitectura islámica, la historia de Al-Ándalus, ecosistemas del Mediterráneo, de la mar Mediterránea, y, como no, flamenco y más, más materias. La mayoría de los cursos se empiezan en lengua española. Manco más 5 cursos que se empiezan en inglés para elevos que están en un nivel de lengua española más bajo. Yo laboro en esta institución desde el año 2007, cuando empezaba un curso sobre la mujer en el cinema de la Mediterránea. En el año 2010, la dirección de AIES Granada me propuso de empezar un curso sobre los sefaradim. Esta proposición me importó mucho y me hizo una grande alegría. Entendí, cuando me propusieron el curso, que era una ocasión muy importante a empezar este sujeto a nuestros elevos que escogen ajustar sus estudios en la España y especialmente en nuestra ciudad, y que siempre llegan a Granada para asabentarse sobre nuestra historia. Una historia donde los judíos fueron una parte muy importante durante muchos siglos. Tanto importante que fue conocida en aquel tiempo como la Granada de los judíos. La semana atrás me di en la Dino Comunità unos cuantos mensajes muy interesantes de Rachel Amado y Aaron Shapiro y otros miembros sobre este sujeto, los judíos en Granada, sobre la historia, que es una historia ancha de muchos siglos y con persecuciones a los judíos, troubles, desórdenes, matacinas, edictos y periodos de tolerancia donde aconteció un grande desvelopo cultural, científico, de la literatura hebraica, donde aparecieron renomados personajes con muchos y grandes conocimientos. AIES es una institución que tiene entre sus principios el kabod, la convivencia y el entendimiento. Nuestra localización y el sujeto que diferencia a nuestro centro en Granada determinaron procurar un sujeto muy especializado, este de los judíos sefaradíes, y único aliento de toda nuestra institución. Me gustó empezar esto en mi ciudad y ansina que achetí. Y maravilla, tuve el placer de celebrar el empecillo de este año, el 5786, ya 15 años de este curso. Y ahora que ninguno no me siente, es demasiado de decir que el curso Memoria e Identidad de los Judíos Sefaradíes es el mejor.
yo tuve el placer de participar en una de las conferencias de este programa. Yo tengo que decir que los elevos de Alicia son muy buenos. Bueno, Eh, y no solo que vienen buenos de casa, mas también se puede ver que es gracias a Alicia. Tienen un grande nivel y una conocencia muy buena de la historia judía. Creo que es una cosa importante de decir que no todos los elevos de Alicia son judíos. Tiene muchos que no son judíos, más se interesan en el sujeto. ¿Qué te parece, Alicia, si nos cuentas más del sí, programa sí, y qué ahora cursos tienen? Ok. sí. Bueno, enseño este curso 2 veces en el año, en otoño y en primavera. En otoño de septiembre a diciembre y en primavera del cabo de enero a mayo, al mes de mayo. Y quiere decir que cada semestre tengo nuevos estudiantes. Y empiezo este sujeto en cada semestre a 12 a 18 elevos en la edad de 19 a 21 años. Todos son estudiantes en universidades en los Estados Unidos y llené la mayoría son estadounidenses. Ama tuve estudiantes chinesos, rusos, israelianos, franceses, egipcianos y afilú una elevica española. Eran estudiantes que se empezaban en Estados Unidos. Ama les placía muy mucho aprobar, catar esta experiencia. En los Estados Unidos, mis estudiantes appartienen a muchas universidades y colegios diferentes. Se empiezan en diferentes áreas de la ciencia, humanidades, ciencias sociales y salud. Son universitarios de diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos. Y cabe señalar, como dijo Esther, que manco más entre 30 y 40% de mis elevicos son judíos. Ama en 15 años que empecé este curso, topí solo como 2 o puede ser 3 elevos sefaradís. Casi todos mis elevos fueron ashkenazíes. Empezar a un grupo de jovenicos de varios orígenes, formación y orientación académica, para mí es una maravilla, que tiene sus dificultades para los elevos y para mí. Ama esta mezclatina, la variedad, deviene un elemento muy fructuoso. Laborar en una comunidad de aprendizaje tan diferente, empezando un sujeto tan ancho y complejo, cabe buscar estrategias y prácticas adaptadas para profitar de la energía que el grupo tiene por medio de las diferentes vistas, sensibilidades y experiencias que cada uno y uno de mis elevos puede procurar. Veramente, ellos y son escuela para mí. Muy bueno. De esto nos tienes que contar más después. Ancena, los que somos profesores, vamos a recibir consejo, que esto es muy importante. ¿Ok? Bueno, Alicia, de tu curso del programa de estudios sefaradíes del IES, ¿nos puedes decir más de los cursos? Si se empiezan solo historia o literatura, folclore, lengua, ¿cuál Sí. lo tienes ahí? Sí, empiezan un poco de todo, de lengua, historia, mucha historia, tenemos mucha historia. Patrimonio también es muy interesante para ellos. Música, un pisico de muchas cosas.
El curso está divisado en tres partes. En la primera parte, beso sobre los judíos en la España, los antecedentes, cuándo, cómo, de qué vinieron los judíos a España y cómo vivieron a lo manco 15 siglos, primero bajo el Imperio de Roma, después los visigotes y a la fin en Al-Ándalus o en los reinos cristianos, fina el Gerush. ¿Ande moraban? ¿En cuáles hechos laboraban? Les ambesos sobre el origen del antisemitismo, las terribles sufriencias y persecuciones, expulsiones y conversiones forzadas que pasaron los judíos en todas las épocas, y momentos de enflorecimiento, al llamas prosperantes, personajes muy cumplidos, muchos jajamim, y el fluctuamiento de la literatura, especialmente de la poesía hebrea, tantos y redomados poetas hebreos, sabios en todas las ciencias, en la ciencia de la filosofía, la medicina, gramáticos, viajeros, astrónomos y más. Y este sujeto les place mucho a los elevos. Y para completar esta primera parte del curso, hacemos dos visitas. La primera en Granada, para empezar a los elevos sobre la historia de los judíos en nuestra ciudad. El sujeto, que es un sujeto muy importante en nuestro programa de estudios. ¿Dónde moraron? ¿Cómo vivieron los judíos aquí? Quiero a mostrarles que, malgrado no tenemos un patrimonio material judío, la comunidad judía de Granada fue una judería grande e importante de Al-Ándalus. En esta visita se asaventan sobre los famosos judíos de nuestra ciudad, como la familia del gran poeta Moshe Ben Ezra, o los Tibónidas, un grande linaje de afamados traductores, y otros muchos importantes personajes históricos, algunos polímatas, quiere decir gente con grandes conocencias en materias científicas y humanistas, que mismo que no nacieron aquí, se asentaron en Granada porque era una ciudad muy importante para los judíos desde el punto de vista cultural y comercial. Además, en esta visita, los elevos besan sobre la Inquisición y la Granada de los conversos después de la expulsión del Gerush. Y para escapar, siempre nos frecuentamos con Batsheva, que es la directriza del Centro de la Memoria Sefaradí, y su marido Yosef, un museo privado en el cuartier del Realejo, donde moraron los judíos, que se inauguró en el año 2013, y un lugar que les place muy mucho a los elevos, de que se besan sobre este proyecto del museo en nuestra ciudad, donde casi no hay judíos y casi no quedó nada de la judería, y topan objetos curiosos, como ahora hay unas cucharicas que trajeron de la Holanda al tiempo del Holocausto, y esto les place también mucho. En nuestra segunda visita viajamos a la ciudad de Córdoba y es una visita muy especial para los estudiantes. Allí los elevos se maravillan con la judería, sus calles medievales, la plaza del poeta Yehuda Leví y sobre todo la hermosa sinagoga del siglo XIV, y conocen la historia de esta sinagoga. Y usamos a visitar la casa de Sefarad, otro museo en Córdoba, y un centro cultural
que dirige Sebastián de la Obra, donde los elevos se ambesan sobre el rol tan importante de los judíos de aquel tiempo en la ciudad y donde sienten un chico concierto de música sefaradí y se enamoran de las hermosas canticas. Muy importante de esta visita es la alusión sobre la figura, la más importante de la ciudad, el grande Moshe ben Maimón, el Rambam, y les conto de su embarazada vida, hinchida de incidentes y acontecimientos, de sus hechos, sus obras más importantes. En veces, algunos de nuestros elevicos también visitan Lucena, que es una ciudad cerca de Córdoba, que llamaban la Perla de Sefarad, y fue una ciudad muy importante desde el punto de vista del saber y la cultura, y donde hubo una famosa academia rabínica, una de las más influentes de aquel tiempo. ¿Puedo continuar con la segunda parte del curso? Sí, esto ¿Sí? que te quería demandar. Sí, La primera parte del curso es antes del Garouche, más la sí, segunda es afuera en la diáspora sefaradí. Y sí, aquí también tienes que decir que viajan al Marocco. sí. Viajan al Marocco y visitan unas cuantas ciudades importantes y una sinagoga. Sí, sí, sí. La segunda parte del curso es el centro del curso, de que nos concentramos en el Gegush y las diásporas de los judíos arrollados de la España y Portugal. Ande se resentaron, cómo se fraguaron y organizaron las nuevas comunidades, las diferencias entre las diásporas, las comunidades históricas, los más grandes eventos en el Imperio Otomano, eventos seriosos o importantes, las contribuciones de los sefaradíes al imperio y a otros países donde moraron, como el Marocco, y especialmente las lenguas. Es muy importante que para nosotros, que nuestros elevos entiendan cuál es el ladino y la jaquetía. Les ambeso cómo se formó y desvelopó la lengua, donde se hablaba, y que existen diferencias dialectales, de que este sujeto la lengua es un elemento de la identidad muy importante. Los elevos se ambesan, les place mucho, 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 y se ambesan muy bueno y muy presto a meldar el latino con sus dos grafías, con letricas hebreas y latinas, y me les ambeso un latino elementario para principiantes, para que puedan hablar un pisico en latino arriento de la clase. Ama ahora de que me ambesí muchas cosas buenas como eleva del curso de profesores de ladino del Instituto Cervantes en Tel Aviv. Estoy aprontando un nuevo proyecto para hablar mucho más ladino en mis clases, en adaptando mi modo de ambesar a mis elevos, para explotar, para usar sus capacidades, sus competencias, que son hablantes de inglés, ama y tienen como segunda lengua el español y muy bueno, y desveloparlo, este proyecto, caminando con sus intereses. Ansina que estoy aprontando nuevos materiales, materiales muy específicos para el perfil de mis elevos. Además de este viaje al Marocco, en esta segunda parte del curso me place mucho tener algún musafir de la España o de la Lleno
para dar hablas sobre la comunidad de Salónica o como tú, Esther, Eugenio, sobre la diáspora occidentala o la lengua para que los elevos puedan sentir, hablar muy bueno la lengua y para que puedan tener una formación cumplida y en diferentes puntos de vista. La parte de al cabo del curso está dedicada a los sefaradíes en el siglo XX y XXI. Ariento de este sujeto, que es también muy ancho, los elevos se empiezan sobre la nueva diáspora de los judíos del Imperio Otomano y el norte de África. En primero los antecedentes, la llegada siglos atrás de los judíos a América y después, en el siglo XX, las nuevas comunidades que se forman en Estados Unidos, Canadá, Israel, México y Argentina. El segundo sujeto ahora es el Holocausto y es una parte muy importante, una parte ancha y difícil del curso, donde los elevos meten mucho interés. Se empiezan sobre las comunidades sefaradíes del Mediterráneo Oriental y un poco sobre las comunidades de la Europa Occidental, Francia, Holanda, y hacen proyectos muy interesantes sobre estas comunidades de antes y durante la Shoah. Meldamos y hacemos análisis de textos de la literatura del Holocausto en latino y en veces, y esto me place mucho, hay entre mis elevos y nietos de rescapados de la Shoah que nos contan de la historia de sus nonicos y es una maravilla, es lo mejor del curso, seguro. Y además les han beso a mis elevos sobre este sujeto del Holocausto y la España. Este es un sujeto importante con muchas branchas, como la comunidad judía y el antisemitismo en la España al tiempo de la Shoah, los refugiados que quieren venir a la España, los justos de las naciones del mundo españoles, la conmemoración y el embelesamiento de la Shoah en la España, ahora, y más, más sujetos. A la fin, las clases de al cabo son para un sujeto actual sobre los judíos y España ahora. Cuando de que llegaron nuevos judíos a la España, cómo es la comunidad ahora, saberes nuevos sobre la ley para otorgar la ciudadanía a los sefaradíes, que los elevos tienen mucho interés en este sujeto, instituciones y más. Eh, allora, creo que ya vos conté todo sobre mi institución, mi laboro y mis queridos elevicos que siempre se quedan en mi corazón. Y ahora que estoy en mis vacaciones, me cariño mucho de ellos. Merci mucho, Alicia. Creo que tu programa es un programa que todos los que somos judíos, sefaradíes, ama otros también, lo tienen que tener como curso de cultura general del mundo sefaradí, que no todos conocemos todos sujetos, mismo si investigamos en el campo, ama no conocemos todos, pero como una cosa introductoria es muy buena. Eh, y a la hora que tenés que pensar en el IES, si puedes abrir una cosa para el público general que no se embesa en la universidad,
que es más a edad o gente que quieren completar los sujetos culturales, ahora que, y como recibís las paradas de donaciones, ahora puedes pensar en esto, yo estoy dando ideas. Y otra una cosa, para tus eleficos, para el sujeto de Shoah, ahora tienen un número entero de aquí Jerusalén que Sí, prontimos. Ahora, sí. Ama meldan cuentecicos de aquí Jerusalén, sí, y les place mucho. Y mismo del amanecer, sí. Chicos, artículos, sí. no, 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 muy bueno. Sí, ahora estamos. Tina, No ya es. metí entre los comentarios el nuevo número del aquí Jerusalén Ok, no eh, me di, por el perdón, perdón. Holocausto para que lo puedan meldar, alcanzar todos los que Ujú. quieren meldarlo, que está muy, muy hermoso, verdaderamente. Y por tu idea de que se abra el curso de Alicia para todo el público, me parece muy buena. Y también quiero decir, Alicia, puede ser que los españoles propiamente quieren saber sobre esto y como dice Tina, no están en la universidad, nada, ama puede ser, les interesa Ujú. sobre la cultura sefaradí que se desvió por la España, ¿no? Y Y Sí, mira fuera, que dos. estos a españoles proposar. jalís que no se tienen que empezar el castellano de que lo tienen de la casa, pueden usar todas estas oricas de castellano para empezarse el judío. A la hora que esto Claro. es un win-win para todos. Se empezan Eh, cultura, empezan lengua. Sí, sí. Alicia, te estamos buscando más laboro, ¿viste? Estamos preocupadas de que no tienes tanto laboro, Si es parece. este sujeto, a mí me place. Ok. Macari, Macari. Bravo, bravo. Yo te quería Ah, hacer una demandica. ¿Tienes elevos que ok, ellos se van a registrar en un curso donde se meses de la cultura sefaradí y bueno, puede ser que me daron en Google, en el programa, ama, ¿tienes elevos que vienen con la demanda? ¿Cuál es esto del latino? Sí, muchos. Muchos no saben nada y quieren besarse sobre este sujeto. No saben del ladino, no saben la diferencia entre los diferentes grupos étnico-culturales ariento de los judíos. Nada, no saben qué es sefaradí, ni qué es sefarad, ni nada. Ama, a vagar, se van empezando y muy bueno, sí. Son elevos muy, muy buenos, sí. Y ahora una demanda esto es entre colegas. Yo en mis visitas aquí de la Foro en Yad Vashem, cuando tengo grupos de israelianos y yo hablo del latino en la Shoah, algunos me demandan, esto de aquí, israelianos. Ahora me demandan, ¿esto de latino cuál lo es? Y siempre hay uno o otro un elevo que dice, latino es el Yiddish de los sefaradís. Ahora, ¿tienes esta expresión? No ¿No? no Ok. sentí esta expresión, Bueno. no. Yo te quiero decir que mis criaturas, un día, en hablando en el autobús, puede ser, o en el tren, no me acuerdo ahora, sintieron a criaturas Hasidim que hablaban en Yiddish y uno le demandó al otro, ¿cuál es esto que hablan? Y no me acuerdo si fue el bojor o el chico que dijo, es el ladino de los lejlis. A A la la hora contra. que yo me sentí muy bueno y dije, a la hora ya me puedo morir sin ningún problema. Los mancos se empezaron una cosa. Sí, está bueno. No, no, fue muy interesante el encuentro. Sos la prima musafira del Cervantes, que en el primo encuentro yo me hice el otro interview. Todo lo que contaste es muy interesante y yo tengo visto aquí muchos chats, pero no me di de que no, no, yo soy como hombre, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo.
Allora creo que puede, sí, sí, yo mismo si somos ya, tengo mi edad del meollo de hombre, no se va a ofender ninguno, ¿ok? Allora creo que Zamir nos quiere dar los mensajes, Sí. ¿justo? Sí, Ama, yo tengo Pues, una demandica para Alicia. ¿De qué los elevos se escriben en este curso? Mismo que no conocen nada, son de universidades de Norteamérica, no, o de otros lugares, y no les da puntos. Ellos hacen carreras que tienen que ver con lo judío o con la historia de la España, o por cuál o ellos se interesan por venir a la España, a Granada. Un poco de todo, tengo de todo. Hay elevos que se ambesan la historia en Estados Unidos y quieren ambesarse más historia aquí en Granada, quieren, estudian religiones y, y se ambesaron muy poco sobre los judíos y quieren asabentarse. Sí, un poco todo. Y otros, Esto es intercambio entre universidades, esto es, les da puntuación para la carrera sí, 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 o sí, alguna sí, cosa. Esto, sí, sí. sí. Y además del viaje tan Sí, interesante a la sí, y las España. calificaciones son para sus calificaciones en general de sus carreras, sí. Muy interesante porque puede ser nos están mirando o nos van a ver en el filmico que después queda publicado otros estudiantes de otras universidades y les puede interesar. Sí, puedes, entre mientras Amir nos va a mandar los mensajicos, escribir donde se puede conocer sobre este programa en el chat? sí. ¿Puedes, Alicia? Zamir, te sentimos a ti ahora. sí. Para empezar, quiero decir que yo quiero hacer este cursico tan cerca y no. Ama, tú estás más cerca. Te Está muy espero, cerca, Samir, sí. te espero. Pues voy. Te espero. El primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice: Buenos días y enhorabuena, enviamos de paz y salud y bendiciones en 2026 y muchos más maravillosos encuentros. Gracias a los Balabayes, Musafires y sobre todo a Lili y a Marcel. Nelson Adrián dice: Shalom para vos dos, todas y todos, venidos con bien. Añada buena y dulce que tengáis este nuevo año 2026. Sanos y recios y escritos en libro de vida que estemos. Nevana Galanti dice: Buenas tardes, añada buena a todos, saludos de Jolón, Israel. Buli Hazan dice: Buenas noches desde Netanya, contento de ayuntarme a vosotros y espero seguir conectándome con vosotros. Luego tenemos Nisim Ashkenazi dice: Qué maravilla este encuentro que nos abre puertas a ver qué pasa con el ladino en el mundo. Muchas gracias a todos. Después tenemos el atadillo del número nuevo de aquí Jerusalén, para que lo puedas mandar. Dice: Roger Amato Bornik, placer conocer a Alicia en persona. Quería demandarle si conoce al profesor José Ramón Ayaso Martínez, que nos guió en el grupo de Latino Comunidad en Granada en 2010. Sí, sí, un poco. Dice Roger Amato Bornik también que le parece que esta enseñanza que da Lidia la tenemos menester todos los sefaradíes. El Hadef dice: Shalom a todos, añada buena con Javeres buenos de todas las partes, paz en Israel y en todo el mundo. Amén. Gracias por este interesante encuentro. Rashid Boni dice: bravo. Espera. Silvia escribió también un artículo en el número especial de Shoah de aquí Jerusalén. Pues a enmendarlo. Tenemos después un mensaje de Rashid Moni que dice: bravo Alicia. Y dice Nelson: maravilloso y bendicho laboro que has hecho de Alicia, Reushitayas, la caminos de leche y miel. Y felicitaciones por la endiamantada biblioteca que tienes. Sí, sí, sí. Marcelo Benveniste dice: Alicia, ¿tienes algún contacto con el curso de la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo? En veces visité esto y ama ahora no.
Ellos tienen un curso Sí, sí, semejante, sí, sí Alicia, conozco, sí. de hace como 10 años, una Sí, cosa así, creo ¿no? que en Sí. verano, El Sí, curso del tienen, verano. de en verano. sí, Ujú. sí. También es semejante. No puedes hacer intercambio de elevos. Después tenemos un mensaje de René Martín. Dice, buenos días a todos. Qué placer oír a una profesora de Granada. Estuve en Granada en junio y ahí hablé en ladino con el grupo de Manuel Galvez, que escribió un libro en ladino. Me parece que Alicia usó la palabra hayırsiz, que quiere decir, ingreso la palabra que calía usar es hayırsever, que quiere decir bien, eficiencia. Y dice Ah, el señor Montoboni que no te hierro, más que si querías decir non-profit, sí, ma- sí, sí. sí. Y después tenemos el Sí. atadillo Bien. de topar más información en IES Ambrot. Pues ya voy a entrar. Seguro. Bueno, merci mucho. Es muy interesante conocer cosas nuevas. Seguro que estamos todos muy entusiasmados. Ya vi de que mismo Rachel quiere hacer el curso. Ah, Ancina que sí, la espero eh, también. Me placería mucho. todos los de ahí. Tienes de hacer un curso para Latino Comunidad, Sí, otro para el Levicos de todo el mundo. Ya te estamos dando mucho labor. sí. Me placería mucho que Rachel, mis elevos, siempre les recomiendo el documental de Rachel, Los árboles lloran por lluvia, y les place mucho. Además, me placería que pudieran sentirla, hablar latino. Ah, Seguro, será un grande placer para los elevos sentir hablar a Rachel. Muy interesante. Verdaderamente ahora todos nos quedamos pensando en los sujetos que nombraste, los que conocemos, los que no conocemos. Quiero decir, Alicia, que todos los años que estuvimos en juntas cada semana, siempre es un gran placer para mí, una eleva como tú. para mí también, Liliana. No sé qué carar de libros y artículos me damos, y, y Y lo pasamos siempre muy gozimos bueno, muy hermoso, muy ¿verdad bueno. que Y me han sí? besado muchas cosas. Sí, Aquí está Samir, que fue compañero tuyo, y también Con muchos Adrián y cariños. muchos otros sí. que van y vienen. Tenemos el cariño de ti en los encuentros de conversación, que siempre nos place sentirte. Ama Alicia es una eleva, ya lo puede decir Tina, eleva que cumple tanto sobre lo que uno le demanda, que se nota que ella está de profesora, porque siempre tiene muy aparellados los deberes, ¿no? Muy buenos. Alicia es una eleva magnífica, tiene unos Maravilloso. planeamientos de lesión con unas ideas. Yo me demando de mí, para mí, ¿de dónde tiene esta mujer tanta creatividad de afrontar sujetos nuevos y de buscar cosas? Una cosa, no, no. Si Alicia no existía, el Dios la tenía que crear. De que no, 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 Sí, es... seguro. Fue muy eleva, ama, yo me ambecé mucho de ella, que esto es la parte que más me place. Aquí los que laboran de profes saben que se ambesan mucho más no, que los elevos. Ahora, no, no, es un... Seguro. esto hablamos al empecillo, mismo si no nos pagan las paras de todas las horas que laboramos para afrontar lesión, malo manco, tenemos un pago de corazón. Seguro, seguro. Bueno, Alicia, te felicitamos por este grande laboro, que tengas más muchos elevos que estén interesados, mismo que no son judíos, porque esto también es un laboro muy valutoso, que todos puedan conocer nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras Sí. personalidades tan interesantes de todo. Y si sabemos que la España
fue la casa de muchos de ellos, así que verdaderamente merci mucho por para empezarnos todo esto que haces. Esther, mi querida Tina, merci mucho por traer a Alicia a este encuentro y por un hermoso programa por la parte del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Te rengracio mucho. Como siempre, a Zamirico, que es el bilbilico nuestro, que nos da su ayuda voluntariamente y esto lo queremos mucho y ahora lo vamos a meter a laborar para partirnos del encuentro. Así que ahora voy a partillar el ecrán para que él nos conte cuál vamos a tener la semana en Viña. Bueno, la semana en Vinien tenemos el encuentro de Latino Comunidad Latino en Izmir en 2025. Es el 11 de enero y ahí tenéis las horas para la Vaya Rashera Matapozmi y Mosafir, doctor Carlos Yebran López. Tenemos de decir que no sé si vos apercibites que el reclam que estamos mirando trocó de la color y del diseño es porque este es el de cabo, el de hoy es el de cabo en contra del torno 20 y nuestros queridos amigos Rachel y Carlos van a inaugurar el primo encuentro del torno 21. Así que ya troquimos toda la estética aparellada para el torno que va a venir. Para mandar artículos y saberes y conocer actividades sefaradís de todo el mundo, podéis, y para tener más información sobre los encuentros del HAL, podéis escribir el número que tenéis en el ecrán o a recibir el boletín por mail en ensefarad.com, la boletín semanal Sefarad, o visitar mismo la página de ensefarad.com. Para ver los fílmicos que ya están registrados sobre conferencias, música, mismo los encuentros del HAL, documentarios y más, puedes entrar en youtube.com/ensefarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en ensefarad.com/encuentros y como siempre, os regraciamos a los que nos das ayuda todas las semanas o cuando podéis para que podamos seguir haciendo estos encuentros que empezamos todo más y más cada vez y merci por vuestra colaboración. También nos ayuda la colaboración de entrar en el canal de youtube.com/ensefarad y meterme place, comentando, partajando y vos registrando para que más gente pueda ver y conocer nuestra cultura. Merci mucho a todos, como cada semana vos sueltamos semanada buena, buena semana que nos del dio, paz para Israel y para todo el mundo que tenemos mucho menester de ella y vos tornamos a regraciar a todos vosotros que estáis aquí cada semana acompañándonos y escribiéndonos tantas cosas hermosas y cariñosas en los mensajes. Vos queremos muy mucho y vos sueltamos, como dije, semanada buena a todos. Al vernos. Nada bueno. Muchas gracias para vosotros. Realmente un placer conocerte, Alicia. Enhorabuena a todos. Y cuando quieras me puedes llamar. Maravilloso encuentro. Y por ti yo viviré. Escapados con bien, sanos y recios que estés.